Hermanos, estamos en una época donde los seres humanos valoramos ciertas cosas mucho más, creo yo, que en otras épocas. Hay ciertos anhelos, ciertos deseos que todos los seres humanos han tenido en la historia de la humanidad. Pero creo que hoy estamos en una época donde, por ejemplo, la comodidad es algo esperado, ya no solo deseado, sino esperado como un estándar de vida. Entre más cómoda es nuestra vida, pues nos sentimos mejor. Valoramos el evitar el sufrimiento. Y creo que eso es algo muy natural en los seres humanos. Pero, hermanos, cuando pensamos en la historia de la iglesia, nos damos cuenta que el sufrimiento Dios lo ha utilizado para sus propósitos. Sabemos que Dios no ve el sufrimiento de su iglesia como un obstáculo para cumplir sus propósitos, sino todo lo contrario, es un medio en muchas ocasiones para el avance del evangelio y para la edificación de la iglesia misma. Por ejemplo, usted recordará a Esteban, uno de los que fue escogidos como diáconos en la iglesia primitiva. Él fue apedreado y su muerte desató una persecución después de su muerte, y eso lo que generó fue que el evangelio se extendiera fuera de Jerusalén. O podemos irnos muchísimos años más adelante con William Tyndale. William Tyndale fue una persona que fue quemado vivo. Y la razón, porque él tradujo la Biblia al inglés para que muchas personas pudieran leer la palabra de Dios. Y hoy muchas personas gozan de ese sacrificio de William Tyndale. En países como China o como Corea del Norte actualmente la iglesia está siendo perseguida. Sin embargo, hermanos, es notorio cómo aun cuando en las cárceles de estos países hay muchos cristianos, el evangelio no para. La iglesia sigue creciendo en estos lugares donde hay una opresión en contra del evangelio. ¿Y qué tienen en común todas estas personas? Y podríamos dar una lista interminable de creyentes que han sufrido por proclamar el evangelio. Si hay algo que estas personas han tenido en común y nos muestra la historia, es un convencimiento, hermanos. Es una convicción la que les hace que a pesar de que haya sufrimiento, están dispuestos literalmente a entregar su vida. Y esa convicción es el reconocer que proclamar a Cristo Jesús es algo que vale la pena el esfuerzo y vale la pena cualquier sufrimiento. Hermanos, Cristo para nosotros es nuestra esperanza de gloria. ¿Cuántos decimos amén a eso? Cristo es para nosotros esperanza de gloria. Y es precisamente recordar esa verdad lo que nos anima. Y es lo que nos hace ver que la meta del ministerio no es, el ministerio cristiano, la meta no es la comodidad. La meta del ministerio cristiano no es buscar huir del sufrimiento, tampoco buscar el sufrimiento, pero la meta el ministerio cristiano al cual todos nosotros somos llamados es uno solo, y es proclamar a Cristo Jesús. Proclamar a Cristo, porque eso, hermanos, es lo que trae madurez al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a la iglesia. Y proclamar a Cristo, aun cuando esto implique un sufrimiento para nosotros, vale la pena. Quiero recordar las palabras de Tertuliano, una frase muy conocida de Tertuliano: la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Y es el mismo Espíritu quien nos muestra por medio de Pablo a través de la carta a los Colosenses que recordemos esta verdad. Y el objetivo en esta mañana, hermanos, yo espero que todos nosotros seamos convencidos de algo en esta mañana por medio de la palabra de Dios y al escudriñar el texto de esta mañana. Y es que podamos ser convencidos, animados y fortalecidos a proclamar a Cristo para que todos maduremos, aunque implique sufrimiento para nosotros. El texto de esta mañana en el cual vamos a estar meditando es Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. El título del sermón en esta mañana es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiero pedirle que busque Colosenses capítulo 1
Y vamos a leer del versículo 24 al versículo 29, que es la parte final del capítulo 1. ¿Lo tienen, hermanos? No está en las pantallas, así que le pido que abra su Biblia y busque Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Le pido que me siga en la lectura. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, y a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, quien obra poderosamente en mí. Hermanos, Dios nos está enseñando varias cosas a través del primer capítulo de Colosenses. Si usted recuerda, llevamos algunas semanas en el primer capítulo. Y algo que hemos aprendido, por ejemplo, la semana pasada, es reconocer que Cristo es preeminente. Él es el primero. Él es preeminente y ha mostrado su preeminencia y su suficiencia en la creación, en la salvación y en la iglesia misma. Es Él quien es el primero, y porque Él es preeminente podemos estar seguros que la obra que Él ha hecho nos permite vivir ahora para la gloria de Dios. Y además, porque Él es preeminente, Pablo va a empezar a explicar a la iglesia que por la obra que Cristo ha hecho, esa obra es suficiente para que al ver a Cristo, para que al conocer a Cristo, todos nosotros no solamente podamos nacer de nuevo, sino además podamos madurar en Cristo. En nuestro pasaje de esta mañana, Él nos muestra, Pablo comienza hablando de un tema que creo que hoy es importante que la iglesia crezca en su entendimiento, y es el sufrimiento. Creo que hoy en día la iglesia necesita conocer un poco acerca de la teología del sufrimiento. Porque lo que mencionaba antes, culturalmente el sufrimiento se entiende de una manera diferente a cómo los cristianos entendemos el sufrimiento. Si algo podemos estar seguros es que ninguno de nosotros puede escapar del sufrimiento. Si usted recuerda, Jesús les advirtió a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicciones. Hermanos, mientras estemos en este mundo no podemos librarnos de las aflicciones, pero sí podemos enfrentar las aflicciones, el sufrimiento, de una manera diferente. Y el apóstol Pablo nos muestra una verdad en relación a esto, cómo él está enfrentando un sufrimiento, pero teniendo en cuenta en ese contexto que ese sufrimiento vale la pena por cuanto es por proclamar el evangelio. Y no lo ve como un fracaso, sino más bien lo ve como una expresión fiel del amor de Cristo por su iglesia y del cuidado por su iglesia. Así que quiero en esta mañana que abordemos el primer punto que encontramos en el texto. Y es que Pablo va a explicar el valor del ministerio, no solo apostólico, sino del ministerio cristiano. Hermanos, lo que vamos a ver hoy no es algo que solo esté destinado para los apóstoles y por lo tanto ya quedó allá atrás en la historia y en el recuerdo de la iglesia. El ministerio del cual Pablo está hablando es un ministerio al cual todos nosotros somos llamados. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver en esta mañana, yo le animo a que no piense en mí como pastor, que no piense en su discipulador, que no piense en el misionero que está en África, sino en usted mismo. Y quiero que veamos a la luz de la Escritura cómo Pablo nos muestra el valor del ministerio. Sin embargo, quiero que recordemos cómo Pablo viene hablando de la superioridad de Cristo, la preeminencia de Cristo, la suficiencia de Cristo,
Y cómo esa obra tiene más bien, cómo eso se expresa a través de lo que Cristo ha obrado, a través de nuestra salvación. Si usted recuerda, Pablo está en los versículos anteriores mostrando que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, Él nos ha reconciliado con Dios. Y no solamente nos ha reconciliado, sino nos ha santificado y ahora nos presentamos delante de Dios por la obra de Cristo sin mancha, ¿se recuerda? Irreprensibles delante de Dios. A pesar que nosotros antes de Cristo estábamos alejados de Dios. A pesar de que antes de Cristo éramos hostiles a Dios. Sin embargo, Él en su misericordia nos salvó. Cambió nuestra condición, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz y no solamente nos movió de un reino a otro, sino transformó nuestro ser de tal manera que ahora anhelamos vivir para Dios y permanecemos firmes en la esperanza del Evangelio. Habiendo recordado lo que meditamos la semana anterior y que es el texto inmediato, ahora Pablo nos lleva a ver cómo ese evangelio glorioso en el cual está puesto nuestra esperanza es un evangelio que transforma la vida. Y nos transforma de tal manera, como lo hizo con Pablo, al punto de estar dispuestos a sufrir. Pero hermanos, a sufrir con gozo. Y estar dispuestos a trabajar y a esforzarse arduamente para el crecimiento del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Acompáñenme, vamos a recordar lo que dice el versículo 24 y 25. Y Pablo dice, ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Parece contrario a lo natural y para muchas personas puede ser contradictorio que Pablo diga que se alegra en sus sufrimientos. Porque ¿qué ser humano en sus 5 sentidos se alegra en sus sufrimientos? Naturalmente, cuando sufrimos, naturalmente lo último que pudiera pasar es alegrarnos. Normalmente nos quejamos, nos entristecemos, no sé, pueden haber muchas reacciones. Pero para nosotros es un poco, humanamente hablando, un poco difícil entender cómo alguien puede alegrarse de un sufrimiento. Sobre todo si es su sufrimiento. Creo que es más fácil alegrarse del sufrimiento del otro. El pecado nos hace a veces eso, que nos alegremos del sufrimiento de otro. Pero del propio sufrimiento, y es que hermanos, precisamente parte importante y el corazón de este texto que estamos meditando hoy es comprender el valor que tiene para Pablo el ministerio que le ha sido delegado por Dios. De tal manera que él puede regocijarse al saber que sufre a causa de cumplir ese ministerio. Pero ¿qué es lo que motiva a Pablo a enfrentar el sufrimiento de esta manera? Es entender que el propósito de Dios es más grande que su sufrimiento. A entender que el plan de redención, el plan eterno de Dios es algo más glorioso que su sufrimiento. Y eso le anima a Pablo a poder enfrentar lo que él está viviendo. Recuerde que Pablo está en la cárcel cuando escribe la carta a los Colosenses. Pero no solamente el sufrimiento al que el Pablo se refiere es un sufrimiento por la cárcel, sino porque él personalmente ha experimentado lo que es sufrir por el Evangelio. Pablo está escribiendo en prisión, pero si nosotros recordamos, Pablo ha padecido físicamente, ha padecido emocionalmente, ha padecido inclusive espiritualmente por el ministerio que Dios le ha entregado. Si no, recuerde que él ha padecido golpes, persecuciones, hambre, angustia, oposición, traiciones y muchas otras cosas. Pero el sufrimiento personal que Pablo está enfrentando, él entiende que no es por causas personales. Y eso, hermanos, todavía es un poco más difícil.
Porque cuando tú reconoces que estás sufriendo por un error que cometiste, de alguna manera eso te ayuda a aceptarlo. Pero ¿qué pasa cuando estás sufriendo por otros? Por causa de otros. Y no porque tú hayas hecho algo malo. Y por eso dice, si usted lo notó, que Pablo sufre y le dice a los colosenses, por vosotros. Pablo no está sufriendo por él mismo, sino por la iglesia. Por el bien espiritual de la iglesia. Y por eso Pablo se puede gozar aún en su sufrimiento. Porque él entiende lo hermoso del plan de Dios y lo glorioso del cumplimiento de ese plan. Y eso lo hace, a pesar de que él personalmente esté sufriendo, lo hace regocijarse aún en el sufrimiento. Hermanos, el vivir la vida cristiana requiere que tengamos una perspectiva correcta de la vida. El vivir la vida cristiana requiere que tú medites, pienses quién es Cristo Jesús y cuáles son sus planes y el valor que eso tiene. Y eso es como creyentes lo que nos ayuda a caminar aun cuando sabemos que vamos a enfrentar dificultades. Pablo está dispuesto a padecer lo que sea necesario para que Cristo sea conocido y los creyentes crezcan en madurez. La pregunta que debemos comenzar a hacernos es, ¿tú y yo estamos dispuestos a padecer lo que sea para que el evangelio llegue a otros? ¿Estamos dispuestos a padecer para que otros creyentes crezcan? Y es más, Pablo entiende que él está identificado con Cristo. ¿Quién de nosotros puede decir amén al decir somos uno con Cristo? Hermanos, pero el de ser uno con Cristo, el estar identificados con Cristo, implica que hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Él. Amén. Somos coherederos con Él. Y esa parte de identificarnos con Cristo nos encanta y nos fascina y nos anima. Pero no es la única forma en la que somos llamados a identificarnos con Cristo. Porque somos llamados a identificarnos con Él también en los padecimientos. ¿O acaso no recordamos que Cristo padeció por hacer la voluntad de su Padre? Y si Cristo padeció para hacer la voluntad de su Padre, y ahora nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, siendo Él el unigénito de Dios, ¿qué nos hace pensar que nosotros también no experimentaremos sufrimientos por hacer la voluntad del Padre? Si tú has creído en un cristianismo sin ningún tipo de sufrimiento, te tengo una mala noticia. Es necesario que renueves tu mente porque eso no es un cristianismo bíblico. Es más, la Biblia dice que debemos de seguir las pisadas de Jesús. ¿Se recuerda de ese texto? Pero si usted lee el contexto, ¿sabe a qué se refiere? A que como Jesús sufrió, nosotros debemos de seguir sus pisadas en el sufrimiento. Porque entendamos, el hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar oposición. Y va a haber un sufrimiento. Y por eso Pablo dice, todavía me falta de vivir las aflicciones de Cristo. Y este lenguaje, hermanos, es sorprendente porque no debemos entenderlo que a Cristo le faltó padecer todavía un poco para salvar al pueblo, para redimir al pueblo, lo que veíamos la semana pasada. Esa obra de redención está completa. La ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz y su obra fue completa. De hecho, usted recuerda que fue lo último que dijo antes de morir. Consumado es. Es decir, que el sufrimiento no es que esté incompleto, sino más bien que Cristo sigue sufriendo, pero lo hace por el sufrimiento de su cuerpo, que es la iglesia. Porque la iglesia está en este mundo y enfrenta adversidades, persecución. Y Pablo se ve como parte de Cristo, parte de su pueblo, y por eso él habla de el sufrimiento que todavía le falta padecer por la iglesia. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Es decir,
quiero que note que Pablo entiende que él está llamado a identificarse con Cristo aún en su sufrimiento, que por cumplir la misión que Dios le ha dado, él va a sufrir, pero él se goza en eso. ¿Por qué? Porque Dios lo ha llamado a ser ministro conforme al plan de Dios. Es decir, no es que Pablo está diciendo, yo quiero ser masoquista y quiero sufrir. Díganme cómo puedo sufrir. Dame ideas qué puedo hacer para sufrir. No. Él entiende que cumplir el plan de Dios de proclamar el evangelio a otros llevará a sufrimiento y que la iglesia también sufrirá. La pregunta es, nosotros hoy, hermanos, sentados aquí cómodamente con aire acondicionado, ¿somos conscientes? Y no solamente somos conscientes, ¿estamos dispuestos a sufrir por el evangelio? Y esta enseñanza, hermanos, no es popular. Este no es un cristiano popular. Porque el cristianismo popular te dice, no, si tú ven a Cristo, ya vas a ver todo lo que Él te va a dar. Tú eres ahora hijo del rey, eres un príncipe y por lo tanto te van a tratar como tal. Pero Pablo nos recuerda lo contrario. Conforme a la administración del plan de Dios, de los propósitos eternos de Dios. Hermanos, y esto no es para beneficio de Pablo. Es para beneficio de Dios y de su reino. ¿Estamos dispuestos a sufrir incomodidad, rechazo, cansancio, incomprensión por llevar el mensaje de Cristo a otros? El sufrimiento por la iglesia no es una carga sin propósito, hermanos. Y eso es lo que yo espero que veamos hoy y meditemos hoy. No es sufrir por sufrir. Seguramente nosotros estamos en una posición mucho más cómoda que cristianos que hoy están siendo perseguidos. Hoy pastores están siendo asesinados por proclamar el evangelio. Hoy hay creyentes reuniéndose en cuevas para adorar al Señor. Pero en nuestro contexto hay un cierto grado de sufrimiento. La pregunta es, ¿tú tienes una percepción correcta de el por qué a veces sufrimos? ¿Y valoras entendiendo que aunque hay sufrimiento, tú puedes gozarte en medio de él? Muchos de ustedes, yo lo sé, sufren, por ejemplo, rechazo familiar por ser cristianos. Ven a su alrededor y aun cuando tienen familiares de sangre, parece que ya no tienen familiares. ¿Y cuál es la razón? Porque son cristianos. Yo sé que hoy en día los creyentes en nuestra ciudad y algunos de ustedes sufren desprecio o discriminación en su trabajo o en sus estudios porque son cristianos. Y se enfrentan a burlas. Yo sé que hay un cierto sufrimiento en el peso de cuidar a otros, de velar por la salud de otros, de invertir tiempo en otros, recurso, esfuerzo, en discipular a otros, en aconsejar a otros. Hay un esfuerzo. El perder nuestra comunidad es un tipo de sufrimiento, humanamente hablando. Muchas veces enfrentamos desprecio y traición. Pero el sufrimiento por Cristo hoy, hermanos, quizás en nuestro contexto no siempre lleva sangre, pero sí lleva lágrimas. Ser cristiano fiel en este mundo implica renunciar, resistir, perseverar. Y cada sufrimiento, ya sea pequeño o grande, tiene un valor porque es por Cristo y es para su iglesia. Y somos llamados hoy, al igual que Pablo, a que cuando eso pase, regocijarnos poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Y que eso no nos detenga de cumplir nuestra misión. ¿Cuál es tu misión en este mundo? Gloria a Dios porque ya estamos disfrutando de nuestra salvación, amén. Porque estamos disfrutando de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo, amén por eso. Pero no olvides que tienes una misión que cumplir. No lo olvides. Dios te tiene en este mundo con un propósito.
Y el llamado hoy no solamente es saber estás dispuesto a cumplirlo, sino cuando llegue un sufrimiento por cumplirlo, ¿te gozarás en el Señor? ¿O eso te hará decir, no, yo yo esto lo abandono, no, este cristianismo, no, hombre, mejor me voy a ir al otro cristianismo que me están diciendo allá que... ¿Cómo vas a enfrentar el sufrimiento? Por eso, hermanos, somos llamados a proclamar a Cristo, quien es nuestra esperanza, para que todos maduremos, aun cuando eso implique sufrimiento. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana, el valor y el propósito del ministerio cristiano. La predicación de la palabra de Dios, por la cual Pablo sufre, no es un llamado apostólico únicamente, sino toda la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Propósito, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por eso es importante comprender lo que implica el ministerio. Recientemente he estado haciendo entrevistas pastorales para hermanos, un grupo de hermanos que van a ser miembros prontamente de nuestra iglesia, próximamente. Y muchos de ellos me hablaban de servir en la iglesia. Gloria a Dios por eso, somos llamados a servir. Pero no importa en qué área tú sirvas, todos tenemos un llamado en común al ministerio cristiano. ¿Cuál es el ministerio cristiano? Proclamar la palabra de Dios. Es decir, tú puedes estar en servidores con los hermanos que nos ayudan, nos ubican, pero si tú no estás proclamando el evangelio a otros, déjame decirte que tu ministerio está incompleto. Aun cuando seas fiel todos los domingos que te corresponde, venir temprano, cumplir tu función, hay una función más importante que esa. Es proclamar a Cristo. Y cómo dentro de lo que tú haces, cumples esa misión. Por eso el ministerio de alabanza tan responsablemente se preocupan por las canciones que vamos a cantar. ¿Y qué dice la letra? No solamente si es pegajosa o no es pegajosa, si tiene el ritmo o no tiene el ritmo, si está de moda o no está de moda. Porque ellos comprenden que su servicio es ayudar a la iglesia a recordar quién es Cristo. Que cuando ellos nos dirigen en la adoración, cantando al Señor, podamos ver a Cristo, recordar quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Y miren lo que dice Pablo, quedamos en el versículo 25, veamos la parte final, a fin de llevar a cabo su ministerio, ¿cuál es? La predicación de la palabra de Dios. Pero Pablo quiere ser más específico, es decir, ¿a qué se refiere con predicación de la palabra de Dios? El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio que ahora está entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio que ha sido revelado? Este misterio que tiene riquezas de gloria. Y es uno solo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es que, hermanos, entendamos, es un misterio. Porque en el Antiguo Testamento esperaban a un Mesías. Eso no era un misterio. El pueblo de Dios esperaba al Mesías, ¿verdad? Lo que es el misterio es que nadie se imaginó que el Hijo de Dios iba a tomar forma de hombre y Él iba a ser el Mesías. Pero no solamente el misterio se queda ahí, sino el reconocer que ese Mesías no era un Mesías temporal, no era un rey temporal. Es un rey que estaría todos los días con su pueblo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y saben que el misterio no se queda ahí. El misterio todavía es más profundo, el ver, aunque no lo entendamos, que Jesús no solamente iba a estar con nosotros, Él iba a estar en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Hermanos, eso es un misterio.
Un misterio que ha sido revelado ahora a los santos, a ti y a mí. Cristo mismo morando en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y por lo tanto, porque Cristo no solamente está con nosotros, sino está en nosotros por medio de su Santo Espíritu, tenemos una garantía. ¿Es una garantía de qué? De la gloria venidera. Y Cristo entonces se vuelve la base, el fundamento para tener una esperanza, no una esperanza hueca, una esperanza de gloria real para nosotros. Hermanos, eso es lo que tenemos que proclamar. A ese Cristo, a ese preeminente, aquel que existe antes de la fundación de todas las cosas, aquel que creó todas las cosas por medio de Él y para Él, aquel que nos ha redimido, aquel que nos ha hecho parte del reino de Dios, a quien por medio del cual hoy tú y yo, por la fe en Él, nos podemos llamar hijos de Dios. No solamente somos parte del reino de Dios, somos hijos de Dios, y no solamente eso, sino tenemos una garantía que estaremos con Él eternamente y para siempre. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza del glorioso evangelio, que a pesar de que los hombres somos pecadores, hay una esperanza en la eternidad. Pero solamente al estar en Cristo. Él es la esperanza de gloria porque es la certeza futura para nosotros de compartir la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo hay esperanza. Tenemos la esperanza de disfrutar de una gloria eterna por la fe en Él, garantizada para nosotros, porque estamos en Cristo, garantizados de saber que hemos sido reconciliados con Él. Por lo tanto, hermanos, nuestra reconciliación presente es una evidencia de la garantía de la gloria futura en Cristo Jesús. Y en el sufrimiento, eso es lo que nos sostiene. Porque dice la Biblia que los sufrimientos son pasajeros. Y son pocos comparados ¿con qué? Con la esperanza de la gloria que ha de venir. Por eso Pablo, aunque humanamente parece ilógico, podría gozarse y alegrarse aún en medio del sufrimiento. Por eso tú y yo como cristianos hemos experimentado que aún en medio del sufrimiento hay paz y hay gozo en nuestro corazón. Y por eso si tú estás aquí en esta mañana y nos visitas, y tú quizás es primera vez que escuchas algo como esto, o quizás tienes un tiempo visitándonos, yo quiero decirte que tú debes reconocer hoy que la mayor necesidad no es para ti, no es moral, no es emocional, sino es espiritual. Necesitas a Cristo, la única esperanza de gloria. Si a ti te da temor el futuro, te da temor la muerte, pues tú puedes enfrentar eso con esperanza. Pero solamente al estar en Cristo Jesús. Deja de buscar respuestas en sabidurías humanas. Deja de buscar respuestas en esfuerzos religiosos. Solo Cristo puede habitar en ti por medio de la fe en Él, reconciliándote con Dios, dándote una vida nueva y proveyéndote de una esperanza eterna. Hoy necesitas creer en Cristo Jesús. Pero para eso es necesario reconocer que eres pecador. Pero también reconoce que en Cristo Jesús tienes perdón de tus pecados y que al estar en Él, tú tienes esperanza, una esperanza, no es una esperanza hueca, no es una esperanza temporal, no es una esperanza que depende de las circunstancias, sino una esperanza gloriosa y eterna en Cristo Jesús. Hermanos, por eso vale la pena proclamar a Cristo, aun cuando pudiera implicar sufrimiento, pero no solamente el reconocer que Él es nuestra esperanza eterna, sino también en reconocer el beneficio que trae el proclamar a Cristo a otros. Y por eso Pablo sigue diciendo, si me acompañas al siguiente versículo, a Él nosotros, a Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Por qué proclamar fielmente a Cristo por medio de la Escritura madura, hermanos?
Lo que Pablo está diciendo es, yo reconozco que Cristo es la esperanza eterna. Él es el corazón del Evangelio. Él es el corazón de la esperanza cristiana. Pero ¿por qué para él era un beneficio, a pesar del sufrimiento que le traía, proclamar el Evangelio? Y lo hacía con gozo, por el efecto que eso tiene. De igual manera, hermanos, entender que el proclamar el Evangelio tiene un beneficio tan grande. Eso nos anima, a pesar de que nos arriesgamos a sufrir por eso. Yo no puedo decirte hoy, no hombre, no te preocupes, proclama el Evangelio y todo te va a ir bien. Tú vive conforme al Evangelio y no te preocupes que cuando en tu trabajo te pidan hacer algo incorrecto, todo te va a salir bien. No te puedo decir eso. Lo que sí te puedo decir es que si te despiden por hacer la voluntad de Dios, ese despido valió la pena. Eso sí te lo puedo decir. Que si por proclamar el Evangelio a tu jefe, él se ofendió y te despide, eso vale la pena. ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo en los propósitos eternos de Dios. Cristo es nuestra fuente de sabiduría, hermanos. Por eso es importante proclamar a Cristo. Yo quiero enfatizar en este punto por qué proclamar a Cristo es la misión del cristiano. Ya entendimos por qué es importante, porque aunque haya sufrimiento, vale la pena. Pero ahora quiero ayudarte a comprender por qué el ministerio cristiano es proclamar a Cristo. Porque solamente en Cristo encuentras fuente de sabiduría y de santificación. La Biblia dice que Cristo fue hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es nuestra sabiduría. Si tú estás batallando en tu vida, en tomar una decisión sabia, en resolver problemas, en situaciones difíciles en tu matrimonio, tú no necesitas otra cosa sino a Cristo Jesús. Y ahí tu matrimonio va a madurar. Y ahí tus decisiones van a madurar. Tú vas a madurar y lo vas a notar en las decisiones que tomes. Ahí Dios va a ser glorificado. Pero tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solamente Él es la verdad. Y la verdad transforma el corazón, no solo una conducta, hermanos. La madurez comienza con una correcta visión de quién es Cristo y de la necesidad que tenemos de Él. Por eso somos llamados a proclamar, aconsejar y enseñar solo a Cristo. Porque la palabra de Dios, la cual habla de Jesús. ¿Tú te has preguntado por qué Dios nos dio su palabra? ¿Por qué tú tienes este libro en tus manos? Algunos lo ven como el manual del fabricante, como leer, compras un electrodoméstico que casi nadie los lee. La Biblia no es un manual del fabricante. La Biblia es la revelación de Dios. Dios quiere que le conozcas. Por eso es un error cuando tú lees la Biblia y te enfocas en los hombres. Ay, yo quiero ser como David. Mira que no has llegado a la parte donde David cayó, quizás. Quizás ahí tú ya no quieras ser como David. Yo quiero ser como Abraham, qué fe. Pero quizás no has leído la parte donde él presentó a su esposa como su hermana y estaba dispuesto a que ella se casara con otro porque tenía temor que lo mataran. Hermanos, la palabra de Dios se nos fue dada para conocer a Dios en Cristo Jesús. Y por eso la palabra de Dios nos confronta, nos consuela, nos corrige. Proclamemos a Cristo amonestando y enseñando con toda sabiduría. ¿Cuál sabiduría? ¿La sabiduría humana de una ciencia? ¿O la sabiduría que viene de Dios por medio de su palabra? La predicación fiel no solo informa, sino discierne el corazón. Corrige errores, consuela al afligido, fortalece al débil. Por eso solo proclamamos a Cristo Jesús. Cuando la palabra de Cristo habita en el corazón, produce fruto, hermanos, como paciencia, gozo, humildad, perseverancia. La madurez no es algo místico, en realidad es el fruto de la exposición continua a la verdad de Cristo Jesús en tu mente y en tu corazón. Eso produce madurez.
Proclamamos a Cristo porque el proclamar a Cristo te lleva a una obediencia. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, reconoces que no solamente Él es la verdad, reconoces a Cristo como Señor. Cuando tú escuchas constantemente quién es Cristo, tú empiezas a comprender quién eres tú. Hermanos, es un error tratar de entendernos como seres humanos viéndonos a nosotros mismos. No es a través de la observación del comportamiento que tú puedes llegar a entender al ser humano. Por eso la antropología, la psicología, inclusive las ciencias jurídicas y cualquier otra ciencia humana nunca nos va a ayudar a entendernos como seres humanos. Porque fuimos hechos a imagen de, en la medida en que conocemos a Dios, podemos saber quiénes somos nosotros. Por eso es tan importante proclamar a Cristo. ¿Y sabes qué? En último lugar, ¿por qué yo quiero convencerte a que tú proclames todo el tiempo a Cristo Jesús? A ti mismo, en tu familia, a tus compañeros de trabajo, a los que están a tu alrededor. Porque solamente cuando la palabra de Dios fielmente es proclamada, el Espíritu Santo va a obrar. Usted recuerda lo que Jesús dijo en relación al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al Consolador. ¿Y qué va a hacer el otro? El Parácletos, el Espíritu de verdad. Les recordará las cosas que yo les he enseñado. Cuando la palabra de Dios es fielmente proclamada, Dios obra en nuestros corazones. Dios ilumina nuestra mente. Hay convencimiento en nuestra vida, somos transformados, somos sostenidos en esa verdad. Yo te hago la pregunta, ¿qué tan importante es para ti Cristo en tu vida? ¿Qué tanto tú estás valorando una predicación centrada en Cristo? Yo he escuchado muchas veces visitas que vienen quizás con expectativas diferentes y dicen, pastor, hay algunos que tienen la honestidad, hay otros que se lo dicen a quien invitó, no, fíjate que esa predicación solo Jesús, 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 Jesús. No, yo necesito que me digan cómo ser mejor papá. Yo necesito que me digan cómo resolver este problema que tengo en mi matrimonio. Yo necesito práctico ya, cómo tener una mejor vida hoy. Pero hermanos, Cristo es lo más valioso que tenemos. Y Cristo es quien obra en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Es más, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad primaria de Dios para tu vida, ¿sabes cuál es? Ser conformados a la imagen de Jesús. Por eso es Cristo preeminente en nuestra vida. Por eso es Cristo preeminente en nuestra misión. Por eso es Cristo preeminente en quién somos. Por eso es Cristo preeminente en lo que hacemos. Yo anhelo que cada uno de nosotros realmente haya una centralidad de Cristo en nuestra vida. Que Él sea el preeminente para nosotros. Pero necesitamos constantemente escuchar quién es Jesús. Por eso el ministerio cristiano es proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo, quien es para nosotros la esperanza de gloria. ¿Quieres que te resuma tu ministerio cristiano? Es ese. Proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo a otros. Si no lo estás haciendo, aunque estés dentro de un ministerio en la iglesia, no estás cumpliendo tu ministerio. Porque el ministerio es proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. De hecho, por eso es que la misión de nuestra iglesia literalmente dice, proclamamos, aconsejamos y enseñamos a través de toda la Biblia la gloria de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para presentarnos maduros delante de Él. Hermanos, y quiero terminar en mi tercer y último punto con el modelo del ministerio cristiano y el versículo final que hemos leído hoy, el 29. Pablo dice, con este fin. ¿Con cuál fin? El de proclamar a Cristo para que la iglesia madure. ¿Sí? Con este fin,
también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Quiero hacer una recapitulación de lo que Pablo nos está enseñando. En primer lugar, que cumplir el ministerio muchas veces implicará sufrimiento. Pero en segundo lugar, Pablo nos ha enseñado el valor del ministerio, de proclamar a Cristo. Pero en tercer lugar, nos está ayudando a ver un modelo de cómo en la práctica lo hacemos. Proclamar a Cristo con este fin se refiere a presentar a los hombres perfectos o maduros por estar expuestos a Cristo. Pablo trabaja para el crecimiento y la madurez espiritual de la iglesia. Pero es un trabajo, ¿lo nota? Con este fin, trabajo. Esa palabra trabajo implica un esfuerzo intenso. Implica que algo agotador, algo al punto del cansancio. Somos llamados a trabajar para Dios. Somos llamados para fatigarnos por proclamar el evangelio a otros. Por esforzarnos, luchando. ¿Saben que esa palabra implica como un combate? Porque no es fácil, requiere perseverancia, energía, esfuerzo. Pero no lo hacemos solos, hermanos. Pablo reconoce, según su poder, que obra poderosamente en mí. No dudes. Si tú quieres honrar al Señor cumpliendo el ministerio por el cual Él te llamó, no dudes porque no lo vas a hacer solo, sola. No. Él está obrando poderosamente en ti. Pero requiere un esfuerzo, sí, claro. Requiere un trabajo, claro. Pero reconoce que no es tus fuerzas, sino el poder de Cristo mismo obrando en nosotros. Y por eso trabajamos intensamente. Trabajamos no en nuestras propias fuerzas, sino en dependencia total del poder de Dios. ¿Sabes cómo se sirve en el reino de Dios? ¿Sabes cuál es la imagen de cómo servimos en el reino de Dios? Con manos callosas, pero con rodillas dobladas. Así servimos al Señor. Yo te animo, hermanos. Les animo, hermanos. Y me animo en esta mañana, a la luz de lo que Dios nos ha enseñado, a trabajar con diligencia, pero no con autosuficiencia. Seamos diligentes porque hoy otros escuchen el evangelio. No seamos egoístas en decir, yo tengo mi esperanza eterna, no importa lo que pase en este mundo, yo me voy con Él y ay, los demás, que les vaya bien. Todos somos llamados a proclamar a Cristo, a aconsejar a Cristo. Cuando alguien se te acerque a pedirte un consejo, proclama a Cristo. Si tú hoy estás enfrentando una situación difícil en tu vida, ve a Cristo. Ve a Él, pero también míralo a Él, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es la roca eterna que nos sostiene. Él es nuestro refugio en el momento de dificultad. No importa que vengan vientos o mareas, sabemos que nuestra casa está edificada sobre la roca que es Cristo y por lo tanto no tendremos temor. Pero ve a Cristo. Y si tú sabes de un hermano que en este momento está sufriendo dificultad, proclama a Cristo, aconseja a Cristo. Hermanos, evitemos, y con esto voy terminando, dos extremos peligrosos. Ver el ministerio cristiano como un activismo sin propósito o sin dependencia de Dios. Hagamos actividades. Tenemos un día libre. ¿Y qué hacemos ese día libre? Es que miren, podemos llenar todas las semanas, todos los días de actividades. Pero si no estamos proclamando, aconsejando y enseñando a Cristo, probablemente no estamos sirviendo a nuestro Rey. Estamos sirviendo a otros propósitos. Y evitemos el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Un extremo, la actividad sin propósito. Pero el otro extremo es una pasividad disfrazada de piedad.
una pasividad donde no pasa nada. ¿Has visto las películas del viejo oeste? Que solo se oye el viento. Y pasa no sé cómo se llama esas bolas de paja ahí. Pero no pasa nada más. Para muchos cristianos su ministerio es así. Oyen soplar al Espíritu Santo. Pero en ellos no pasa nada. Evitemos los dos extremos, hermanos. Trabajemos intensamente con una fe humilde en dependencia al Señor, pero trabajemos por proclamar el Evangelio a otros. Hombres que están aquí, tú estás esforzándote y luchando por proclamar, aconsejar y enseñar a tu esposa y a tus hijos a Cristo. En tu lugar de trabajo estás esforzándote y luchando por proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo a otros. En tu familia, oremos, Señor, al Señor cada uno de nosotros para crecer en esa conciencia, para morir a nuestra comodidad, para morir a nuestro orgullo y para honrar al Señor, para poder decir como Pablo: con este fin trabajo y lucho, reconociendo que Él obra poderosamente en mí. No importa qué tan pequeño pueda parecer tu esfuerzo. ¿Sabes qué? Es Dios el quien obra. Y algo tan pequeño como un grano de mostaza puede volverse algo tan grande como un arbusto donde los animales como los pájaros aniden ahí. Porque es Dios quien hace crecer esa pequeña semilla que tú puedas sembrar. Pero hermanos, proclamemos a Cristo nuestra esperanza para que todos maduren, aun cuando eso implique un sufrimiento para nosotros. Vamos a orar.